Entonces, bueno, primero respecto de la epidemia en Chile, bueno, ya esto, bueno, seguimos a diario las noticias, las conferencias de prensa de la Autoridad de Salud, pero simplemente para resumir, en la 8ª semana de la epidemia en Chile, al día de ayer habíamos acumulado 14.365 casos, 207 fallecimientos, cifras que uno siempre tiene que ponderarlas en relación a su credibilidad, y afortunadamente en Chile, dado la tasa de aplicación de test, son cifras que tienden a ser más creíbles y más estables en el tiempo, ¿no? Eso le da un grado mayor de confiabilidad. Sabemos que hay números importantes de casos asintomáticos. Eso es lo que hemos ido aprendiendo de los epidemiólogos a los que hemos escuchado en estos días, pero lo importante es cuál es la trayectoria que va teniendo la epidemia en el país y qué es lo que eso implica para la economía, que es en el fondo hacia dónde vamos en esta presentación. Y ahí lo que podemos observar es que los casos activos se han estabilizado durante varios días. Llevamos ya cerca de una semana de estabilidad en los casos activos. La tasa de eso tiende a confirmar la proyección de un pic que se esperaba más o menos para esta época del año, fines de abril, principios de mayo. La tasa de reproducción está en 1,2. La tasa de mortalidad en 1,4%, es de las más bajas en la comparación con muchos países. 7% de los casos activos están en cuidados intensivos, 7% con respirador mecánico. Mantenemos una capacidad de respiradores mecánicos que excede el uso actual, y en eso tenemos que reconocer la importancia de tener un sistema de salud capaz, con una tradición epidemiológica muy fuerte. Hay muchos especialistas en salud pública en Chile que se han formado a lo largo de los años. Hay un acceso amplio a servicios, hay un acceso más amplio a servicios básicos por parte de la población, particularmente agua potable, saneamiento. Y hubo una preparación y una acción relativamente temprana. Ahora vivimos en el hemisferio sur, todavía está por llegar la temporada de invierno, eso es una preocupación, que uno puede verla algo mitigada por el efecto del propio distanciamiento social que se ha adoptado por el coronavirus, pero que también puede incidir sobre otros contagios, y la campaña temprana de vacunación contra la influenza, que como sabemos se focalizó especialmente en los adultos mayores. Entonces, ese es el panorama en que nos encontramos, y aquí vamos a ver algunos gráficos. El primero se refiere a los casos activos acumulados de COVID-19 por millón de habitantes, comparado con varios países. La curva con los circulitos rojos corresponde a Chile. El gráfico de la derecha es el de las muertes, fallecimientos acumulados por el COVID por millón de habitantes también. También vemos cifras que son bastante bajas en comparación con otros países, especialmente aquellos que han sido más fuertemente afectados por la epidemia, como los países europeos y ahora también Estados Unidos. En los gráficos siguientes vemos reflejado este tema del testeo. Vemos como Chile tiene una tasa de testeo por 1.000 habitantes que es similar a la de Francia o a la de Polonia, bastante superior a otros países de la región. Perú se ha ido acercando en las últimas semanas porque ha intensificado mucho la aplicación de test. Lo mismo en Ecuador, hubo un salto importante hace unos días atrás. En el caso de Chile ha habido desde un principio una aplicación bastante intensa de test, y eso se ha ido acentuando con el correr del tiempo.
y eso hace que nos estemos acercando ya a los 200.000 test acumulados. Por otro lado, en la gráfica siguiente vemos algunos indicadores de la presión sobre el sistema de salud, los casos activos por millón de habitantes por un lado, en el gráfico de la derecha el tema de los respiradores mecánicos, comparando los respiradores en uso y la disponibilidad que, como sabemos, ha ido aumentando con el correr del tiempo, y eso ha mantenido una proporción de respiradores disponibles bastante importante en condiciones de poder trasladarse a distintas partes del país. Un dato, un indicador bien importante de la evolución actual y sobre todo futura de la epidemia es lo que se llama la tasa de reproducción. A estas alturas creo que ya todos más o menos hemos escuchado de este concepto. Y en las gráficas siguientes vemos que la tasa de reproducción en Chile empezó a disminuir bastante más rápido que en otros países, y cuando lo comparamos con América Latina, la tasa de reproducción en Chile se encuentra entre las más bajas, está en torno al 1,2%, 1,2% en la actualidad. Entonces, bueno, todo esto indica una evolución que dentro de la gravedad que representa esta pandemia es relativamente favorable, en el sentido de que el contagio y el costo en términos de vidas ha sido menor que lo que han experimentado otros países. Esto tiene que ver no solamente con las capacidades del sistema de salud, sino que también con las medidas de contención no farmacológicas, como se le ha llamado. Y acá en esta lámina está listado lo que la OECD tiene en su base de datos para Chile, pero que abarcan temas de información, comunicación, reducción del riesgo de transmisión, distanciamiento social, reducir el periodo entre el inicio de los síntomas y el aislamiento, medidas de desinfección, restricciones para viajar. Estos son 6 categorías que aplica la OECD a todos los países para los cuales recopila información. Pero lo que más llama la atención en la comparación entre Chile y otros países es el hecho de que en lugar de cuarentenas nacionales, se ha optado por cuarentenas focalizadas geográficamente, y barreras sanitarias también que se concentran en ciertas zonas del país. Acá en el cuadro que estamos viendo acá también tratamos de reflejar el tema de la oportunidad, y vemos que las primeras medidas en materia de contención no farmacológica se adoptaron relativamente pronto, 2 semanas desde el primer caso, incluso antes del primer fallecimiento, el toque de queda, aislamiento de la ciudad, y vemos acá Chile comparado con varios países, donde podemos ver al final la línea de más abajo, el promedio de tiempo transcurrido entre el primer caso y alguna de esas decisiones. Por supuesto, hay algunos países en los cuales no se ha aplicado toque de queda o donde el aislamiento ha sido distinto. Eso lo tratamos de recoger en la columna del final, pero vemos que en general en Chile se actuó más rápido que en otros países, lo cual es algo, por supuesto, positivo. En esta misma línea, y ya moviéndonos hacia el efecto sobre la economía, tenemos esta gráfica que también es de la OECD, que se refiere a cuál sería el impacto en la actividad de una cuarentena total. Entonces aquí están puestos todos los países miembros de la OECD más algunos más, y lo que determina el tamaño de estas barras es el peso de los sectores que se ven más, el peso en la economía de los sectores que se ven más afectados por las normas de distanciamiento social y particularmente por las cuarentenas. Entonces, por ejemplo, el peso relativo de los sectores de turismo, restaurantes, transporte,
servicios personales, hacen que en algunos países este impacto sea potencialmente mayor. Por ejemplo, Grecia, que es un país que es muy intensivo en actividad que depende mucho del turismo, del transporte, es el país que potencialmente se ve más afectado por una cuarentena total, y así va disminuyendo hasta países como Irlanda o Sudáfrica, que están en el otro extremo de la distribución. Chile está en un punto intermedio, donde se estima entonces que una cuarentena total implicaría una caída de actividad del orden del 24%. Pero como sabemos, en Chile no se han aplicado cuarentenas totales y vamos a ver luego la diferencia. Pero lo interesante de esta lámina es que en el fondo, mientras más pese en un país las actividades que se ven más directamente afectadas por una cuarentena, por supuesto más es lo que sufre la economía como producto de esa cuarentena. En la lámina siguiente tenemos un índice que está calculando la Universidad de Oxford, que es un índice de la estrictez de las medidas de control no farmacológico. Entonces Chile está ahí en la línea roja, y se compara en el gráfico se puede comparar en el gráfico de la izquierda con otros países de América Latina. Vemos como, por ejemplo, Argentina, que ha aplicado durante ya un buen tiempo esta cuarentena nacional, aparece con un grado mayor de restrictividad. En los gráficos en el gráfico de la derecha tenemos algunos de los países grandes en el mundo que han sufrido la pandemia, que han respondido con medidas de control. Vemos como China, por ejemplo, aparece reaccionando muy temprano en el año, y luego va retirando esas medidas de control. Estados Unidos todavía está en un punto alto por las medidas que van aplicando los estados, y como sabemos ha habido toda una discusión sobre cómo ir recuperando la normalidad en la economía. En Chile el tema de las cuarentenas focalizadas se puede reflejar en los datos que están en esta lámina. Vemos la diferencia de casos confirmados en cada región por cada 1000 habitantes. Vemos como, tal como se ha comentado en las últimas semanas, Magallanes ha sido una región particularmente afectada, lo mismo que Ñuble, que fue una de las regiones donde se inició la epidemia. Y vemos entonces luego en el cuadro de la derecha el número de habitantes en las comunas o parte de comunas que han sido objeto de cuarentenas. Entonces vemos que hasta ayer, porque ayer se sumaron algunas comunas, el total de población afectada por cuarentenas había sido de 19%. Por supuesto, eso de la población total del país. Por supuesto, como estas cuarentenas no han ocurrido al mismo tiempo, nunca hemos tenido un 19% de la población simultáneamente afectada por cuarentena. Y luego, en las columnas que están a la derecha en ese gráfico, vemos cuánto incide en el PIB sectorial por región las actividades que se ven más afectadas, como la industria, el comercio o la construcción, o aquellas en las cuales tenemos mediciones más consistentes por regiones. Entonces, por ejemplo, la región metropolitana tiene un peso importante en el comercio, pero vemos también otras regiones en las cuales tienen una importancia mayor, por ejemplo, la Araucanía en la construcción, la región de Magallanes también en materia de construcción. Entonces, ahí en esa columna vemos al final entonces cuánto es el PIB sectorial cuánto es la sumatoria del PIB sectorial en estas regiones, y por lo tanto el potencial impacto sobre la actividad en abril. Entonces esto nos da una idea de cómo se diferencia el impacto de las medidas de control en Chile respecto de otros países, su impacto sobre la economía.
Entonces, en el IPOM de marzo nosotros señalamos que nuestra estimación es que por un mes de aplicación de las medidas de contención, tal como las aplicamos aquí en Chile, representaría una caída de entre 12 y 15% de la actividad en ese mes. Entonces, esto es lo que se puede comparar con el 24% que calculaba la OSD para una cuarentena total. Entonces, esto de alguna manera refleja la diferencia en la estrategia que ha seguido Chile para el manejo de las medidas de contención. Esta diferencia se explica entonces por un menor peso de los sectores más afectados, por el hecho de que la minería, que es una actividad importante en la economía chilena, se ha visto menos afectada que otras actividades, y por la aplicación de cuarentenas focalizadas en lugar de cuarentenas generalizadas. Entonces, si esto lo llevamos al efecto sobre el PIB anual, entonces por cada mes de aplicación de las medidas de contención, tal como las aplicamos en Chile, el PIB anual cae en cerca de un 1%. Entonces, dependiendo del número de meses durante los cuales se apliquen estas medidas, o si cambia la intensidad de las mismas, ese impacto se puede ir calculando a partir de este parámetro. Ahora, en términos de cómo el Banco Central hizo sus proyecciones para este año, nosotros supusimos que las medidas de contención actuales se mantendrían durante buena parte del segundo trimestre, que esas irían siendo retiradas gradualmente en el tercer trimestre, y tenemos un cuarto trimestre en el cual sea lo que tengamos en términos de actividad, se va a comparar con una base baja por el efecto de la crisis social sobre la actividad económica en el cuarto trimestre del 2019, que como sabemos generó una caída de la actividad. Entonces, sobre la base de la combinación de estos factores y esta distribución en el tiempo, que el Banco Central hizo su estimación de una caída de la actividad este año de entre 1,5% y 2,5%. Y también esto nos ayuda a explicar, como vamos a ver más adelante, las diferencias con proyecciones, por ejemplo, como la que hizo el Fondo Monetario. Ahora, para cualquiera de estas proyecciones, sea la nuestra, la del Fondo Monetario, la de bancos de inversión, etc., cualquier proyección en este tiempo se enfrenta a una alta incertidumbre que depende del progreso de la pandemia, las estrategias sanitarias que siguen los países, la capacidad de recuperación de la economía, las limitaciones logísticas que se pueden generar en el tiempo y los efectos desde el exterior hacia la economía local. Entonces, especialmente hasta hace un par de semanas, esto era la realidad con la que se enfrentaba cualquier proyección. No había todavía datos duros y significaba que las proyecciones dependían de una cantidad importante de supuestos. Ahora ya empiezan a surgir datos duros, por ejemplo, ya tenemos hoy día acaba de salir el dato de actividad de PIB trimestral para el primer trimestre en Estados Unidos, con una caída de 4,8% anualizado en el primer trimestre. Esto significa que la actividad en el primer trimestre del 2020 comparado con el cuarto trimestre del 2019, ajustado estacionalmente y anualizado, es decir, multiplicado por 4 para todos los efectos prácticos, implica una caída del 4,8%. Y esto para un trimestre donde todavía el efecto de la crisis sanitaria y las medidas de control todavía no se aplicaban en su totalidad. O sea, enero, febrero todavía fueron relativamente normales en Estados Unidos. Entonces, eso significa que la caída en marzo fue muy fuerte. Entonces, ahora ya empezamos a tener estos datos más duros. Aquí en Chile vamos a tener el IMASEC el próximo lunes, el IMASEC de marzo. Entonces ya vamos a empezar a recibir estadísticas que van midiendo
la actividad, pero hasta este punto las proyecciones tenían que basarse mucho en supuestos sobre cómo impactaba la epidemia, las medidas de control sobre distintos sectores, cómo iba a ir evolucionando esto en el tiempo. Entonces, a medida que vayamos avanzando, vamos a ir teniendo más puntos de referencia para poder hacer proyecciones. En la lámina siguiente, luego pasamos acá ya a discutir sobre los canales de transmisión desde la economía mundial. Entonces, bueno, acá lo que proyectamos en el IPOM y lo que se ha ido viendo refrendado por muchas otras proyecciones es una recesión mundial, que significa una caída importante de la actividad en todas las regiones del mundo. O sea, esta es la primera recesión o la primera crisis que es prácticamente simultánea en todo el mundo. O sea, siempre tuvimos en otras crisis, por ejemplo, la crisis financiera internacional, claro, impactó mucho a Estados Unidos, a Europa, pero por ejemplo China impulsó la economía del mundo con un crecimiento cercano al 10% en el 2009. Hoy día eso no está ocurriendo. China se vio afectado por la epidemia y luego se han ido viendo afectadas otras regiones del mundo, pero más o menos simultáneamente. A uno le parece que ha pasado harto tiempo, pero en realidad estamos hablando de 4 meses de este año. En la lámina siguiente están las proyecciones del Fondo Monetario para el 2020 y 2021, que proyecta caídas mayores que las que consideramos en el IPOM. El Fondo Monetario proyectó una caída de la economía mundial de 3%, casi el doble para las economías avanzadas, incluyendo Estados Unidos, la zona euro. Una caída también para las economías emergentes y en desarrollo, pese a tener cifras positivas para China y para India. Para América Latina se proyectó una caída de 5,2%. Chile se encuentra en la parte baja o menos negativa de la región, con un 4,5% similar a Perú. Pero lo que es interesante acá también es que para el 2021 el Fondo Monetario proyectaba una recuperación importante, con un crecimiento de 5,8% para la economía mundial y, por ejemplo, una aceleración muy importante en China con un crecimiento superior al 9%. En el caso nuestro, en Chile, proyecta un crecimiento de 5,3%, que es mayor a lo que tenía el Banco Central en el IPOM, porque nosotros teníamos entre 3,75% y 4,75%. Entonces esto significa que lo que está suponiendo acá el Fondo Monetario es que dependiendo, por supuesto, del apoyo de política económica, el retiro, aunque sea gradual, de las medidas de control va a permitir una recuperación importante de la actividad, más o menos reflejando la caída que significó la aplicación de todas estas medidas de control. Donde a todo esto aprovecho a hacer el paréntesis, cuando hablamos de las medidas de control, no es que las estemos culpando de lo que pasa, sino que es lo que impacta más directamente sobre la actividad económica, pero respecto de su justificación, su necesidad desde el punto de vista sanitario, de salud de la población, de salvar vidas, por supuesto, son plenamente justificadas y nosotros como economistas y como Banco Central no tenemos mucho que decir al respecto, simplemente ir tratando de traducir cómo eso influye sobre la economía del país. Esta recesión internacional se refleja más acentuadamente sobre el comercio mundial, ¿no? Entonces acá en esta gráfica vemos cómo en general el comercio tiende a ser más variable que el PIB, porque por ejemplo el PIB tiene un componente importante de servicios y de bienes no transables que tienden a ser más estables en su provisión en el tiempo. Entonces el comercio tiende a ser más volátil, con caídas importantes en periodos recesivos. En el 2009 ya eso ocurrió
y ahora en el 2020 se prevé que haya una caída aún más acentuada que la que ocurrió en el 2009. Y esto que, como mencionaba, son proyecciones que se basaban en buena medida en supuestos, ya lo estamos viendo, ya lo podemos ver reflejado en algunos indicadores concretos de actividad. En estos gráficos tenemos la evolución de la actividad, de la actividad industrial en China, con una caída muy significativa en febrero y marzo, y luego una recuperación importante. En el caso de las ventas minoristas, esa caída también fue muy dramática, pero la recuperación ha sido más moderada, y hoy día uno de los temas que se discuten es hasta dónde un comportamiento más prudente de los consumidores puede contribuir a prolongar los efectos más negativos sobre la actividad económica. En el gráfico de más a la derecha están las ventas minoristas en Estados Unidos, también con una caída bien significativa. Hemos visto los aumentos en las cifras de solicitudes de desempleo, y ahora, como decía hoy día, las cifras de PIB trimestral en su primera entrega. En la lámina siguiente vemos, por otro lado, entonces, así como teníamos como primer mecanismo de transmisión de la economía mundial hacia Chile el comercio, un segundo mecanismo de transmisión es el estrechamiento de las condiciones financieras globales. Y estas también han tenido un deterioro bien significativo. O sea, para hacer una crisis que no se origina en el sistema financiero, hay algunos indicadores que han empeorado casi tanto como lo que ocurrió durante la crisis financiera. En esta gráfica tenemos los indicadores de riesgo soberano, el ENVI global, y por otro lado el riesgo en mercados financieros que se mide por el DIEX. Entonces vemos también aquí saltos muy grandes, muy similares a los del 2009, insisto, pese a que en el 2009 fue una crisis que tuvo un origen financiero, ahora tiene parte del sector real, pero tiende a influir también sobre el sector financiero por una razón muy simple, porque la detención abrupta de actividades económicas significa que una gran cantidad de empresas dejan de percibir ingresos, empiezan a enfrentar un déficit de caja significativo. Eso influye sobre su capacidad para servir sus deudas, influye sobre el riesgo que perciben los mercados, y eso se va reflejando en este tipo de indicadores. En los dos gráficos siguientes vemos cómo eso se va materializando en indicadores para distintos países y distintos indicadores. Entonces, el primero, el gráfico de la izquierda, corresponde a tipo de cambio, paridades frente al dólar. Vemos cómo desde comienzo de año la moneda que más se ha deteriorado en esta lista es el real brasileño, que en estos últimos días se ha deteriorado aún más como producto de la crisis política en Brasil. Sudáfrica, México también han tenido caídas muy importantes de sus monedas. Chile está en una ubicación intermedia con una caída de la paridad del orden del 6,9%. Y acá es interesante, en todos estos gráficos, nosotros tenemos en la parte coloreada de las barras, tenemos el movimiento desde principio de año hasta ahora, y en las barras vacías están los movimientos que se han producido entre los extremos. Entonces vemos que, por ejemplo, países como Rusia llegaron a tener una depreciación muy significativa que después se ha moderado en el tiempo. El caso de Chile es interesante porque hubo momentos de estos meses en los cuales se produjo una apreciación. Eso fue en buena medida porque la moneda se depreció mucho a fines del año pasado, y parte de eso se revirtió en algunos momentos de este cuatrimestre. En el gráfico del medio tenemos la evolución de tasas nominales de interés a largo plazo, a 10 años. Entonces vemos cómo esas tasas en general en los países desarrollados han caído, pero en muchos países emergentes han aumentado, como
efecto del cambio en la percepción de riesgo. Entonces Sudáfrica, por ejemplo, que tuvo una reclasificación de riesgo hace algunas semanas, por ejemplo, ha tenido un aumento importante de sus tasas nominales de interés de 172 puntos porcentuales. Chile hubo momentos en que tuvo aumento de tasas, pero luego ha tendido a acoplarse a los movimientos en los países avanzados con una caída de 60 puntos base en las tasas nominales de interés a 10 años. Acá las tasas de mercado aquí en Chile todavía siguen esto con un cierto rezago, me refiero a las tasas de créditos hipotecarios, por ejemplo. Entonces ese aumento en las tasas de bonos de más largo plazo que ocurrió en los primeros, a comienzos del cuatrimestre, todavía se está reflejando en las tasas de crédito hipotecario, pero si se mantiene esta caída que vemos acá en el gráfico, probablemente eso tienda a moderarse o incluso podría revertirse. Lo que sí ha caído unánimemente en todo el mundo son las bolsas, son las acciones. Eso lo vemos en el gráfico de más a la derecha, en la lámina anterior. Y en esta gráfica que tenemos ahora, perdón, ahí está, entonces vemos caídas muy grandes en países como Brasil, pero también en algunos países europeos. Y en esta lámina ahora vemos cómo ha evolucionado las primas por riesgo por países. Entonces vemos también aumentos importantes en las primas por riesgo para Brasil, Sudáfrica, México, Colombia. A Chile en una ubicación más intermedia, similar a la de Perú, pero también con un aumento de las primas por riesgo y aumentos menores en los países más desarrollados. Entonces, esto lo que refleja es cómo el impacto del coronavirus, las medidas de contención sobre las economías se han ido trasladando a los mercados financieros y reflejándose en todos estos precios, donde los activos de países emergentes, que son siempre vistos como activos más riesgosos, tienden a ser más castigados en una coyuntura como esta. Entonces Chile no está ajeno a ese movimiento, solo que el deterioro de estos precios ha sido más moderado en Chile que en otros países emergentes. En la lámina siguiente vemos cómo se ha comportado el mercado financiero local en esta coyuntura. Vemos en este caso, en lo que está aquí en esta gráfica, estos spreads que se refieren a mercados monetarios en dólares y en pesos. Es decir, tuvimos durante este periodo una fuerte demanda por liquidez, tanto en pesos como en dólares. Eso hizo subir los spreads en febrero, especialmente marzo, que es lo que se ve en la gráfica en el extremo derecho. Vemos también que eso se compara con lo que ocurrió en octubre, noviembre del año pasado. También hubo aumentos importantes de estos spreads, también hubo demanda por liquidez en pesos y en dólares, pero en esa oportunidad era un fenómeno doméstico, que era la crisis social. En cambio hoy día vemos un fenómeno global. Entonces esto es lo que ha motivado también la acción del Banco Central, proveyendo más liquidez a los mercados y, por ejemplo, en el spread gap swap, que se refiere a la liquidez en pesos, se ha moderado significativamente en las últimas semanas, pero sin embargo el spread onshore, que se refiere que refleja la demanda o la escasez de liquidez en dólares, todavía se mantiene relativamente alto. En la lámina siguiente vemos lo que ha pasado con los spreads corporativos no bancarios, es decir, esto corresponde a bonos emitidos por empresas. Entonces vemos que hasta julio, septiembre del año pasado, las diferencias de spread corporativos para bonos de distintas calidades, desde AAA hasta BBB, no eran muy grandes. Comenzaron a diferenciarse y aumentar en general en noviembre y diciembre del año pasado,
En enero, febrero se estaban moderando, pero luego en marzo estos tienen un aumento importante, aumentan los spreads corporativos en general, pero aumentan mucho más para los bonos de menor calidad crediticia. Esto ocurre porque justamente el impacto de la crisis sanitaria sobre las, se traduce directamente en disminuciones drásticas o cierre o detención de la actividad de muchas empresas. Entonces eso hace que los bonos corporativos, o sea, los bonos que emiten las empresas, tiendan a ser más castigados, a ser vistos con un mayor riesgo ahora en este escenario. En términos de en lo que se refiere a la evolución de las tasas de interés de largo plazo locales, aquí vemos más en detalle algo que había comentado antes en la comparación internacional. Acá se grafican los bonos del Banco Central en pesos, o sea, nominales o en UF. Entonces vemos que desde octubre del año pasado ha habido un aumento en las tasas de interés de esos bonos porque ha aumentado el riesgo local. Luego vemos una moderación en enero, luego vuelven a aumentar en febrero, especialmente marzo, y luego ya en abril comienzan a declinar nuevamente. Esto lo podemos comparar con lo que ha ocurrido con las tasas de interés en las economías desarrolladas. Vemos como en Estados Unidos ha habido un movimiento bastante sistemático a la baja, ha sido más volátil en Japón y en la zona euro. Pero en general no ha habido un deterioro sistemático o un aumento sistemático de las tasas de interés como el que se ha producido en los países emergentes, como lo que vivimos nosotros en marzo y que afortunadamente se ha revertido en lo más reciente, en buena medida en respuesta a las medidas que han tomado las autoridades y en este caso especialmente el Banco Central. Entonces aquí veíamos este segundo canal de transmisión que es el de los mercados financieros. El último canal de transmisión es el de las expectativas. En Chile especialmente las expectativas de las empresas tienden a responder mucho a lo que ocurre, a lo que las empresas ven que está ocurriendo en el mundo. Entonces, hemos tenido en este sentido un deterioro importante de esas expectativas medido por el INSE, el índice mensual de expectativas empresariales, que se suma a la caída que se produjo a fines del año pasado. O sea, a fines del año pasado hubo un deterioro importante de las expectativas de consumidores y de las empresas. Luego hubo una recuperación en enero y febrero y seguido por nuevas caídas en lo más reciente. Ahora, nosotros como Banco Central quisimos tener una medición más directa de los cambios en las expectativas empresariales, particularmente aquellas que están más conectadas con sus decisiones de inversión y de empleo, y aplicamos una encuesta especial a las empresas que entrevistamos para el informe de percepciones de negocio. Entonces aquí vemos dos preguntas graficadas, una referida a cuáles eran las mayores preocupaciones respecto del desempeño de la empresa en los próximos 6 meses, donde lejos lo más importante son los efectos del coronavirus, seguido de la situación económica internacional, y en tercer lugar, más atrás, el desarrollo del conflicto social. Y en la gráfica de abajo están las expectativas que había en materia de dotación de personal. Entonces vemos acá más de un 30% que señalaba que disminuiría el empleo de manera importante, alrededor de un 45% que indicaba que lo haría pero de manera más moderada, más leve, y solo un 25% que señalaba que no se modificaría. Eso ya lo hemos visto, lo hemos ido viendo reflejado en las solicitudes de seguro de cesantía en las últimas semanas y luego, por supuesto, con la aplicación de la Ley de Protección del Empleo.
Entonces acá, frente a un shock de estas características, un shock muy fuerte, muy repentino, las respuestas de política económica pasan a tener una importancia trascendental. Podemos decir que en términos generales, lo que hoy día se está haciendo en el mundo en términos de política fiscal y política monetaria es mayor que lo que se hizo durante la crisis financiera internacional, pese a que fue en aquella época que surgió el alivio cuantitativo como una manera de intensificar la orientación expansiva de la política monetaria, hubo cambios regulatorios, hubo algunos países que pudieron actuar más proactivamente a través de la política fiscal, pero lo que hoy día tenemos es mayor en el mundo que lo que se hizo en esa época. Y en Chile no es una excepción. En Chile lo que se está haciendo en este momento en términos de política fiscal, crediticia y de apoyo a los mercados también es más intenso y ha sido más rápido que lo que se hizo durante la crisis financiera internacional. De hecho, aquí en Chile las primeras medidas se tomaron dentro de 2 semanas desde el primer caso de COVID-19 y desde un principio las prioridades han estado orientadas a tratar de mantener los ingresos de los hogares o compensar la pérdida de ingresos que por efecto de la pérdida del empleo, el cierre de empresas, trabajadores que sus ingresos estaban compuestos de una proporción importante por comisiones, también se ven reducidos. Entonces, el compensar, aunque sea parcialmente eso, ha sido una prioridad. En segundo lugar, se ha tratado de reducir las brechas de caja de las empresas y buscar modos de financiar las necesidades de caja que aún se mantienen y reducir el costo de los ajustes en los mercados. Es decir, tratar de reducir las fricciones en los mercados a medida que se van ajustando a esta nueva realidad. Y es así como se han articulado respuestas en 3 áreas: política fiscal convencional, medidas tributarias, de gasto, transferencia, apoyo crediticio y mercado financiero. Y en cada una de estas áreas, cuando cuantificamos la respuesta de Chile, la vamos a encontrar ubicada entre lo que han hecho las economías más avanzadas y lo que han hecho países emergentes. Es decir, aquí en Chile hemos hemos invertido más recursos en estas 3 áreas que lo que han hecho en general países emergentes, pero menos que lo que han hecho países desarrollados que tienen el respaldo de emitir divisas de curso internacional, que por supuesto no es la situación nuestra. Se ha intensificado la coordinación entre el gobierno, el Banco Central y los reguladores. Hay todavía muchas medidas que están en fase de implementación. Por ejemplo, ayer se dijo que hoy día empezaban a entregarse los créditos COVID-19 a las empresas y hay trabajo en curso para abordar desafíos pendientes. Todavía no hay una respuesta bien elaborada para las empresas más grandes. Todavía hay que ver qué es lo que ocurre con las instituciones financieras no bancarias que canalizan crédito hacia consumidores o hacia empresas. Acá en este cuadro ilustramos el tema de la oportunidad. Entonces vemos que desde el primer caso de COVID-19 pasaron 9 días hasta que el Banco Central adoptó sus primeras medidas. Pasaron más o menos 2 semanas hasta que el gobierno adoptó sus primeras medidas, y eso lo podemos comparar con cifras superiores a 1 mes de desfase para el promedio de los demás países que están acá en esta gráfica. Entonces hemos actuado con mayor rapidez. La lámina siguiente se refiere a la magnitud de lo que se ha hecho. Entonces vemos que en Chile los planes fiscales en respuesta al COVID-19 equivalían a algo menos de un 5% del producto, mientras que las medidas del lado monetario equivalen más o menos a un 17% del producto, donde lo vamos a ver a continuación, la facilidad de crédito condicionada al incremento de las colocaciones ocupa un lugar bien importante. Esto es menor, por ejemplo, que lo que se ha hecho en el Reino Unido
en España o en Alemania en el ámbito fiscal, pero es bastante mayor que lo que se ha hecho en Brasil, Colombia o en Rusia. Incluso del lado monetario nos comparamos favorablemente con países como Australia o como Corea o incluso como el propio Estados Unidos. El detalle de estas medidas viene en las láminas siguientes. Las medidas fiscales incluyen un componente importante, ha sido la ley de protección del empleo. Ha habido apoyo al flujo de caja del sistema productivo por el lado tributario y por el lado de aceleración del pago de facturas de los proveedores del Estado. Apoyo a los ingresos familiares, aquí está el primer bono COVID, pero luego en el punto 4 está ya el fondo de 2.000 millones de dólares que se anunció para financiar apoyo a las familias de menores recursos y para los trabajadores independientes. Y por último, el reforzamiento del presupuesto de salud. Entonces, todo eso suma alrededor de 12.000 millones de dólares, que es aproximadamente un 5% del producto. En la lámina siguiente vemos las medidas que se han tomado de apoyo al crédito. Entonces aquí es donde está esta facilidad de crédito condicional al incremento de colocaciones del Banco Central. Esto ha sido una innovación importante que se ha adoptado aquí en Chile. Tradicionalmente, cuando había problemas de liquidez en la economía, el Banco Central ofrecía liquidez a los bancos de corto plazo o de mediano plazo, pero en este caso no solamente se ha ofrecido liquidez de mediano plazo, sino que ese crédito hacia los bancos se ha condicionado al aumento de las colocaciones, es decir, es fondos que se entregan a los bancos a la TPM, pero con el propósito de que esos fondos luego los bancos los presten a las empresas y a las personas. Entonces, para esto se diseñó una fórmula donde hay un monto inicial de esta línea que no es condicional, que era del orden de los 4.800 millones de dólares, pero luego viene una línea adicional, que es la que es condicionada al aumento de colocaciones, que tiene un margen para expandirse hasta los 19.200 millones de dólares. Entonces esto, como apoyo al crédito, es muy significativo en términos de recursos. A eso se agrega la capitalización de Banco Estado que hizo el gobierno, la rebaja del impuesto de timbre y estampilla a las operaciones de crédito y la capitalización del FOGAPE para entregar mayores garantías del Estado. Y todo esto suma 28.000 millones de dólares, que es una cifra superior al 10% del producto. Y por último, tenemos un tercer conjunto de medidas que tiene que ver con apoyar el funcionamiento de los mercados financieros. Esto tiene que ver con entregar más liquidez a los mercados, permitir ajustar, facilitar el ajuste de portafolio y por esa vía reducir los costos que tiene para la economía en su conjunto esta adecuación de los portafolios de los fondos mutuos, de las compañías de seguros, los bancos, los fondos de pensiones. Entonces, estas medidas han incluido incluir bonos corporativos como colaterales para las operaciones de liquidez, compra de bonos bancarios, la extensión del programa de ventas de divisas o la intervención cambiaria que se inició, como sabemos, en noviembre del año pasado, la ampliación de plazos en programas de gestión de liquidez, modificación de normas de encaje, flexibilización de requerimientos de liquidez para los bancos, todo esto con recursos equivalentes a los alrededor de 15.000 millones de dólares, que es más o menos 6% del producto. Entonces, esto sumado a lo anterior es lo que da el 17% del producto que veíamos en el cuadro comparativo, y en este cuadro que estamos viendo acá vemos cómo van avanzando estas medidas, porque las cifras que yo citaba recién tienen que ver con los topes que se definieron para una serie de estos instrumentos, y aquí vemos cuánto se ha utilizado hasta ahora,
y cuánto todavía queda disponible. Entonces, por ejemplo, en el caso del FSIC, esta facilidad de crédito condicional, el monto total del programa es de 24.000 millones de dólares. Hasta ahora se ha entregado 6.700 millones de dólares y todavía quedarían 17.000 para distribuirse. Esto, por supuesto, el Banco Central no lo regala, lo presta, pero lo presta a la tasa de política monetaria. Entre hoy día y mañana vamos a tener novedades respecto del uso de la demanda adicional por FSIC, porque corresponde ahora un segundo ciclo de asignación de estos recursos. Entonces, con eso tenemos una visión de lo que han sido estas medidas de política económica. Entonces, estas son bien importantes para efectos de las proyecciones. O sea, sería muy distinto el panorama de la economía si simplemente se hubiera optado por lo que hace muchos años atrás se llamaba ajuste automático, versus tomar decisiones e intervenir en una serie de planos con los instrumentos fiscales, monetarios, regulatorios que tenemos hoy día en Chile. Entonces eso influye bastante sobre cómo se puede proyectar el comportamiento de la economía. Esto corresponde fundamentalmente a datos del IPOM. Nosotros proyectábamos un deterioro de los términos de intercambio en el 2020 como producto de la caída del precio del cobre, que se ha producido en toda esta coyuntura, pero el precio del petróleo también ha tenido una caída importante. Entonces, el deterioro del término de intercambio para Chile no es tan grande, y es posible que de prevalecer los precios actuales, tanto para el cobre como para el petróleo, quizás esta caída de términos de intercambio ya ni siquiera va a ocurrir. Entonces, en el gráfico de la izquierda están los términos de intercambio, en el gráfico de la derecha la evolución de los precios de las materias primas, particularmente cobre y petróleo en sus dos precios de referencia. Para la economía mundial, que están en la lámina siguiente, estas eran las cifras que incluía el IPOM. Aquí nosotros proyectábamos una recesión, pero más moderada que la que proyectó el Fondo Monetario. Nosotros contemplamos una caída de actividad de los socios comerciales del orden del 0,1%, y para la economía mundial del 0,2%, cuando ahora el Fondo Monetario tiene una proyección de 3%, con los matices que mencionaba hace un momento. Para el 2021 se proyectaba una recuperación que continuaría el 2022. Entonces, ¿eso en qué se traduce para Chile? Se traduce en un ajuste muy importante en las proyecciones de crecimiento. O sea, pasamos de un rango de 0,5 a 1,5% que dábamos en el IPOM de diciembre, a un rango entre menos 2,5 y menos 1,5 en el IPOM de marzo. Para el 2021 proyectábamos una recuperación mayor, es decir, un crecimiento comparado con el 2020 mayor, dado que el 2020 va a ser muy bajo, y luego una convergencia hacia las cifras de crecimiento tendencial de mediano plazo en el 2022. Pero como se destaca ahí en ese cuadrito rosado, estas son unas proyecciones que se elaboraron en un entorno de incertidumbre mucho mayor, muy importante, mayor que el que ya teníamos en diciembre, que estaba marcado por la crisis social. O sea, ya teníamos algo de incertidumbre, ahora teníamos más. Ahora, ¿qué es lo que cómo se llega a estas cifras de crecimiento? Bueno, yo mencionaba algo por el lado de los sectores productivos. Por el lado de la demanda, nosotros proyectábamos una caída importante de la inversión, una caída del orden del 8,5%, después de haber proyectado crecimiento hasta el IPOM de septiembre del año pasado. En diciembre ya pasamos a cifras negativas, ya se proyectaba una caída de la inversión como producto de la crisis social, pero ahora tenemos una proyección aún más negativa, especialmente porque grandes proyectos de inversión en el sector minero han sido suspendidos producto de la crisis sanitaria. Esto supone que esa suspensión va a ser temporal, que se van a retomar hacia el final del año, pero eso es algo que todavía tenemos que observar.
En el caso del consumo también habíamos ido ajustando algo a la baja la proyección de consumo para el 2020 en los dos IPOM anteriores, pero ahora esa cifra ya es negativa. Es negativa porque se prevé un deterioro en el mercado del trabajo, en materia de salarios, en materia de empleo y un comportamiento más prudencial de los consumidores, en línea con el deterioro de sus expectativas. En la lámina siguiente tenemos la cuenta corriente. Acá, como tenemos una caída mayor de la demanda interna y por lo tanto de las importaciones que de las exportaciones, entonces hemos pasado de una cuenta corriente negativa que se proyectaba para el 2020 hasta el IPOM de septiembre pasado, a una cifra levemente positiva en este IPOM. En la lámina siguiente tenemos ya el detalle de todo esto para cada uno de estos años, incluyendo las cifras del IPOM de diciembre y de marzo de este año. Vemos cómo cambia significativamente los rangos de crecimiento en el 2020 y 2021. Vemos luego los diferentes componentes de la demanda, una caída importante de la demanda interna, liderada por la formación bruta de capital fijo, seguido por el consumo, y con cifras también negativas para las exportaciones. Y luego recuperación de estas variables en el 2021, sin embargo una recuperación que para la formación bruta de capital fijo igual es una cifra de crecimiento relativamente moderada, y una recuperación algo más robusta para el consumo. En la lámina siguiente tratamos de enfatizar qué es lo que supone, cómo se obtienen estas proyecciones y cuáles son los supuestos que están detrás. Entonces esto supone que la actividad se va a contraer en la segunda mitad de marzo, lo que implica menor crecimiento para el primer trimestre y una contracción claramente trimestral en el segundo trimestre, donde se concentran el efecto de las medidas de control sanitario. Luego, suponemos que el proceso de recuperación de la economía comienza en el tercer trimestre, producto del relajamiento de las medidas sanitarias, y luego se produce un rebote importante de las tasas de crecimiento en el último trimestre del 2020 y todo el 2021. Ahora, esto descansa en algunos supuestos que son importantes en relación a las políticas que se han estado implementando y en lo que va ocurriendo en el país. Supone, en primer lugar, que la mayoría de las empresas y los trabajadores van a ser capaces de retomar sus actividades a medida que se controla la expansión del virus. Esto significa evitar que frente a este shock se produzca una oleada de quiebras y una oleada de despidos masivos. Por eso es que se han aplicado las medidas que se han aplicado, especialmente en materia de necesidad de financiamiento. Entonces, también supone que el crédito fluye hacia las empresas en función de la provisión de liquidez que estaba entregando el Banco Central, las garantías que ha estado dando el fisco para esos créditos. Supone también que los grandes proyectos de inversión retomen su normal desarrollo en la segunda mitad del año y que el encauzamiento institucional de la crisis social, vale decir, el proceso constitucional, reduzca la incertidumbre y evite nuevos episodios de violencia, porque después de tener un shock importante en el último trimestre del año pasado, otro en el segundo trimestre de este año, tener un tercero en lo que sigue del año, la verdad es que sería extremadamente grave y extremadamente dañino para todo el país. Y creo que hoy día, creo que nos hemos ido dando cuenta que frente a shocks extremos a la economía, junto con la economía se afectan las personas, se afectan las empresas,
se afectan los empleos. O sea, la idea de que en Chile podíamos ser indemnes y que las empresas eran capaces de resistir cualquier cosa, creo que ahora estamos viendo claramente que eso no es así. Y eso es algo que tenemos que retener en nuestra cabeza a medida que vamos avanzando en el año. Ahora, estas proyecciones que yo he explicado hasta ahora son las del Banco Central. El Fondo Monetario tenía proyecciones más negativas para Chile, con una caída del 4,5% este año, un crecimiento del 5,3% del 2021. Esta era una contracción que se inscribía en un contexto de grandes caídas de actividad en todos los países y regiones. De hecho, la caída estimada del PIB para Chile era más moderada que la que proyectaba el Fondo para Países Avanzados y el promedio de América Latina, y se anticipaba una recuperación relativamente robusta. Esto no era totalmente ajeno a los ejercicios que hicimos para el IPOM. En el IPOM incluimos escenarios de sensibilidad más adversos, por ejemplo, en casos de que la epidemia o los efectos de la epidemia se prolongaran durante más tiempo, tanto en el mundo como en Chile, y eso en el IPOM, dado que el IPOM, las proyecciones del IPOM tienen como propósito calibrar o explicar la respuesta de política monetaria, la implicancia de esto era que deberíamos mantener la tasa de política monetaria en el mínimo histórico en el cual está ahora, en el mínimo técnico en el que estamos, durante más tiempo, y deberíamos intensificar algunas de las medidas adicionales de apoyo a la liquidez y al funcionamiento de los mercados. Entonces eso nos lleva ya a las decisiones de política monetaria. Como sabemos, en Chile la política monetaria, el marco de la política monetaria es un marco de metas de inflación, por lo tanto es importante cómo proyectamos el comportamiento de la inflación en el tiempo. Eso está en la lámina siguiente. Vemos las proyecciones de inflación total y de inflación sin alimentos y energía, que es lo que tomamos como un proxy de la inflación subyacente. Entonces vemos que las proyecciones de inflación son menores que las que fueron menores en el IPOM de marzo que las que teníamos en el IPOM de diciembre. Y eso demandaba entonces una respuesta de política monetaria más expansiva. Eso es lo que llevó al Consejo del Banco Central, como vemos en la lámina siguiente, a reducir la tasa de política monetaria en dos decisiones consecutivas en marzo. Eso significó un recorte de 125 puntos base. Se llevó la tasa de política monetaria a su mínimo técnico de 0,5%, y eso se grafica en el gráfico de izquierda. Vemos que estamos en el mismo nivel de tasa de política monetaria que tuvimos durante la crisis financiera internacional, y además que la tasa de política monetaria real, es decir, deflactada por la inflación en Chile, es la más baja de los países emergentes con los que nos comparamos en el gráfico de la derecha, e inclusive algunos países desarrollados que tienen una estructura productiva más intensiva en recursos naturales, como son Australia o Nueva Zelanda. Entonces, en este momento, la política monetaria en Chile está siendo todo lo expansiva que ha podido ser históricamente, y es la más expansiva de países con economías que tienen alguna similitud. Entonces, eso nos da una idea del esfuerzo que se está haciendo desde la política monetaria para ayudar a contener, a moderar el deterioro de la actividad, de la brecha de actividad y el impacto que esto tiene sobre la inflación. En el IPOM de marzo quisimos hacer un esfuerzo adicional en términos de comunicar la trayectoria futura de la política monetaria. A eso le llamamos este corredor de tasa de política monetaria, que nos refleja trayectorias de la TPM que son compatibles con alcanzar la meta de inflación al final del periodo. Vemos que ese corredor es bastante estrecho al comienzo, indicando que tenemos que mantener tasas de interés muy expansivas, pero además el Consejo señaló que dentro de este corredor, dado el balance de riesgo, se iba a mantener en el piso del corredor, es decir, se iba a mantener
y va a mantener la tasa de política monetaria en torno al 0,5% durante un tiempo prolongado. Y eso en buena medida se debe a que, como se ve en la lámina siguiente, el balance de riesgos para la actividad lo vemos sesgado a la baja en el corto plazo. Es decir, hay más riesgo que la actividad se deteriore en el corto plazo que el riesgo o probabilidad de que sea algo mejor de lo que estábamos proyectando. Y eso ocurre por posibilidades de que el control de la emergencia sanitaria y las medidas de contención a nivel internacional se prolonguen más de lo previsto, o que las necesidades financieras de las empresas o los hogares no sean completamente satisfechas por la oferta de crédito. Entonces todo eso requeriría una política monetaria que se mantenga así de expansiva durante más tiempo y haciendo un uso más intensivo de medidas no convencionales. Por lo tanto, vamos a tener política expansiva, monetaria expansiva durante bastante tiempo. Eso nos está ayudando a contener el deterioro de la actividad y de la demanda. Eso se está complementando con medidas no tradicionales, estas medidas de provisión extraordinaria de liquidez. Hay además un apoyo de la política fiscal que también es expansiva. Entonces todo eso es lo que ayuda a que esta recesión, porque así es, eso es lo que va a ser, caída de la actividad, sea más moderada y más corta que lo que sería de otra manera sin toda esta acción en el ámbito de la política pública. Entonces, en resumen, vamos a las últimas dos láminas. El COVID-19 provocó un grave shock sobre la economía chilena, que se explica por efectos indirectos de lo que ocurre en el resto del mundo y por el impacto de la propia emergencia sanitaria en el país. El impacto final de este shock depende de las vulnerabilidades, fortalezas y mitigadores que tenemos en Chile en varios frentes que van desde los servicios de salud hasta la política económica. Entre las vulnerabilidades está el hecho de ser un país emergente con recursos limitados y tener una economía y una sociedad muy desigual. La exposición a shocks externos debido a tener una economía abierta en lo comercial y en lo financiero, y en la superposición con la crisis social que ha generado incertidumbre y que golpeó a algunos sectores que también son vulnerables a las medidas de contención del COVID-19. Esas son nuestras vulnerabilidades. Por el lado de las fortalezas, tenemos instituciones relativamente sólidas, incluyendo los servicios sociales y los servicios de salud. Yo en estos días he tenido conversaciones con mis colegas, presidentes de bancos centrales en otros países de la región. Hace una semana, hace 10 días atrás, fueron las reuniones de primavera del Fondo Monetario y del Banco Mundial. Todo eso se hizo por vía virtual. Pero cuando en otros países se habla de las medidas que están tomando, uno ve la diferencia en la fortaleza de las instituciones. O sea, muchos países o que no tienen los recursos fiscales para poder apoyar a las familias más pobres, países que estaban en medio de ajustes fiscales, o países donde no hay los mecanismos para hacer llegar rápidamente estos recursos a donde se necesita. O sea, aquí se está ahora en curso de aprobar la legislación para este suplemento del ingreso familiar. Para eso contamos con mecanismos de evaluación de la familia. En otros países están en un proceso en el cual están llamando a la gente a postular a ciertos beneficios. Entonces eso lo hace todo mucho más lento, ciertamente. Tenemos condiciones de vida más saludables que en otras economías emergentes, particularmente el acceso a agua y saneamiento que mencionaba al comienzo. Hemos acumulado holguras a lo largo de los años, capital de los bancos, reservas del Banco Central, fondos soberanos del gobierno. Todo eso es útil para usarlo ahora. Tenemos marcos de política económica creíble y eficaz. O sea, cuando nosotros decimos que vamos a converger a la inflación de 3% en 2 años, el mercado nos cree y eso hace más eficaz la política, las decisiones de política monetaria. Y por el lado de los mitigadores, encontramos una preparación temprana y una respuesta temprana de la política de salud y la política económica, estas cuarentenas más focalizadas,
medidas económicas amplias y consistentes y una mayor coordinación entre las instituciones responsables de la política económica. Esta combinación de factores entonces explica que hayamos tenido los avances que hemos tenido en el control de la epidemia, un deterioro más limitado de la economía, mejores perspectivas de recuperación y un tratamiento menos negativo de los mercados. Pero todo esto, por supuesto, es en un mar de cifras negativas, ¿eh? O sea, no podemos subestimar los daños a la actividad, el empleo, las condiciones de vida. Esto es una recesión. En una recesión sufren las empresas, sufren los trabajadores, sufren los hogares, y estamos en Chile tratando de movilizar todo lo que podemos para acotar, mitigar esos efectos, pero por supuesto el panorama es muy negativo. Tenemos medidas que todavía están en marcha, que todavía hay cosas que están en proceso de implementación, todavía hay medidas que deben tomarse. El propio ministro de Hacienda lo decía en una entrevista el fin de semana, no son las últimas medidas que se van a tomar. La incertidumbre sigue siendo alta respecto de la duración de la emergencia, la velocidad y la secuencia de la reapertura, la profundidad del daño a los sectores más vulnerables, pero tenemos autoridad, en este caso el Banco Central, comprometido a responder a nuevos desafíos. O sea, por supuesto, nuestra capacidad no es ilimitada, no podemos mitigar todo, pero tenemos la voluntad, el espacio para poder responder a nuevos desafíos y estaremos preparados para hacerlo con la misma oportunidad y contundencia con que hemos tratado de hacerlo hasta ahora. Entonces, con eso termino. Disculpen la extensión de la presentación, son muchas las cosas que están ocurriendo en Chile y en el mundo, entonces no es muy fácil resumirlo, pero bueno, espero haber cubierto muchas de las inquietudes de ustedes y lo que reste lo vamos a ver ahora en las preguntas que nos hagan llegar. Bueno, muchas gracias, Mario, por tu contundente, maciza y completa presentación. La verdad es que da una perspectiva muy completa de los impactos internacionales, los impactos sobre nuestra economía, las políticas que se han adoptado a nivel internacional y cómo también la respuesta de política del Banco Central, del gobierno, de las autoridades sanitarias también en Chile han estado, digamos, a la altura del problema, que es un problema mayúsculo y probablemente desde la crisis financiera del 2008-2009 es sin duda el evento más profundo que nos va a alterar y vamos a ver en nuestras vidas probablemente, quizás de lo que yo leo, de los números que acabas de presentar, lo que otros analistas y los consensos que existen a nivel internacional, esta crisis probablemente a nivel global sin duda está siendo más grave y más profunda que la crisis de 2008-2009, por la simultaneidad, como señalaste tú, por la transversalidad que está abarcando distintas capas de la sociedad. La crisis subprime no abarcó, incluso dentro de cada economía, no fue tan transversal como está haciendo esta paralización, esta perturbación en la actividad productiva. Sin embargo, también a mí me llama mucho la atención que afortunadamente 10 años desde la crisis subprime no han sido en vano. Es decir, el grado de coordinación que ha existido hoy, por ejemplo, en nuestro país, entre el Banco Central, el Ministerio de Hacienda y las autoridades sanitarias para ir administrando en tiempo real, porque realmente ha sido muy rápida la capacidad de reacción, y así también en muchos otros países, especialmente en zonas económicas relevantes para nosotros. Así que eso creo que abre un potencial de esperanza en el sentido de que si bien el impacto es mayor que el de la crisis subprime, está la posibilidad de que la recuperación también sea rápida. Ahora, sin embargo, voy a canalizar solo una pregunta por tiempo, resumiendo todas las que hemos estado recibiendo en estos minutos, que han habido varias. Y quizás yo diría, para resumirla en una gran pregunta, que puede dar para toda otra presentación, pero trataríamos de responderla en el tiempo más corto que se pudiera. Voy a resumirla en dos aspectos. Uno es el riesgo de la estanflación, que es un fenómeno que hemos visto en otras partes del mundo en los últimos 20 o 30 años, que economías como Japón u otras, incluso nuestra misma economía chilena en el 82 después de la crisis bancaria, que es un fenómeno en el cual una economía se demora bastante más tiempo en recuperarse de lo que a priori se pensaba,
en que hay inflación y bajo crecimiento, rayando en crecimiento casi estancado. Entonces, ¿cuál es el riesgo de esta inflación a nivel global en estos momentos? Porque creo que ese escenario, claro, estamos ahora preocupados de la recuperación, pero está a la vuelta de la esquina. 3 meses más que nos encontremos con un fenómeno. ¿Y qué haría el Banco Central en un escenario de ese tipo? Esa es como una gran pregunta que resume, en el fondo, la pregunta es el riesgo de la alta inflación y si hay algún otro riesgo, uno solo, de todos los riesgos o fuentes de riesgo, más que los riesgos en impacto sobre variables económicas, sino que la fuente de riesgo más importante ahora, mirando hacia lo que queda de este año. Ok, bueno, el tema de la estanflación tiene dos componentes, ¿cierto? Baja inflación y una actividad poco dinámica. Claro, hubo países emergentes que lo vivieron esto hace muchos años, ¿ah? Fue parte de la realidad de los 80, por ejemplo, en buena parte en algunos países emergentes. Pero también tiene que ver con la discusión que ha habido en el mundo sobre qué capacidad de crecimiento realmente va teniendo la economía mundial en el futuro. Esta discusión se dio durante los últimos 5 o 6 años. Larry Summers es uno de los que han animado ese debate, argumentando que por razones razones ligadas a la evolución de la tecnología, a la transición demográfica, etcétera, la capacidad de crecimiento de las economías es menor. Ahora, este es un tema que no lo vamos a ver de inmediato, ¿ah? O sea, el deterioro de la actividad en este momento está siendo tan drástico que cualquier cosa que veamos en el próximo año y medio, cualquier recuperación va a aparecer con tasas de crecimiento relativamente altas, pero esas tasas de crecimiento altas en realidad es una recuperación donde los números son producto de bases de comparación muy bajas. Entonces, creo que es una pregunta que no es tanto para el 2020 o 2021, sino que más para el 2022 en adelante. Es decir, estos riesgos de bajo dinamismo económico, producto del cambio tecnológico, producto del funcionamiento de los mercados, de la estructura de los mercados, de la transición demográfica, es algo que se va a empezar a reflejar en el 2022 en adelante o no. Entonces, esa es una pregunta relevante para nosotros porque nosotros hemos ido perdiendo capacidad de crecimiento durante los últimos 15 años. A mediados de los 2000 se estimaba que el crecimiento potencial de Chile era del orden del 5%, hoy día estamos en cifras del orden del 3,5%, entonces eso es una reducción importante. Tuvimos algún espacio para ganar potencial de crecimiento con el efecto de la inmigración a Chile, pero ese proceso parece ya haber concluido. O sea, hoy día ya los flujos migratorios son muchísimo menores, tanto por la crisis social como luego por la crisis del COVID, el cierre de las fronteras, etc. Entonces, el hecho de que hayamos tenido un crecimiento de la productividad relativamente bajo en los últimos años, del orden del promedio del 1% hasta hace unos 3 años atrás, y después todavía algo menos, debe ser un tema de preocupación. Ahora, esos son temas que tienen más que ver con la capacidad productiva de la economía, y las políticas que tienen que ver con eso son políticas que no caen dentro del ámbito del Banco Central. Los bancos centrales operan dentro de horizontes de 2, 3 años, se preocupan de los ciclos económicos, se preocupan de cuánto nos apartamos de una trayectoria de crecimiento, pero no cuál trayectoria es esa. Entonces, temas que se han discutido aquí en Chile sobre diversificación productiva, inversión en capital humano, innovación,
penetración de nuevas tecnologías, etcétera. Todo eso pasa a ser muy importante para los próximos años. Y el hecho de que vayamos a tener este año, el próximo año, tasas bajas de inversión, representan un riesgo en ese sentido, porque es a través de la inversión que se van incorporando las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías no llegan solas, llegan cuando hay alguna inversión o hay alguna innovación en términos de organización del proceso productivo, de las empresas, de las cadenas logísticas, etc. ¿no? Entonces no deberíamos olvidar que tenemos ese desafío. Vamos a estar tratando con temas muy graves, urgentes en el corto plazo, pero nuestra capacidad de crecimiento también es un tema relevante hacia el futuro, ¿no? Especialmente cuando queremos resolver muchos problemas sociales que traíamos acumulados hasta ahora y que en algunos casos se agravan en esta coyuntura, ¿no? Entonces hay ahí hay un desafío que tenemos como país. Ahora, por supuesto, es muy distinto enfrentar ese desafío a continuación de una depresión profunda que hacerlo después de una recesión moderada. ¿Ah? Entonces, el hecho de que estemos aplicando todas nuestras capacidades hoy día para moderar este shock recesivo también nos ayuda a enfrentar mejor el futuro. Bien, muchas gracias Mario por tu comentario, la respuesta que nos diste en esta pregunta. Hay muchas otras preguntas, te imaginarás, que surgen, Yo pero... lo he ido viendo aparecer aquí en Sí. el chat. Así que hay otros comentarios Así y que te preguntas. agradecemos a ti, les pedimos disculpas a quienes no podemos responder todo por restricción de tiempo y bueno, muchas gracias a todos por unirse a esta videoconferencia, gracias a ti Mario por tu tiempo y el gran aporte que has hecho para ilustrar lo que estamos viviendo. Muchas gracias nuevamente. Gracias a la UDD nuevamente y a todos los que participantes en esta videoconferencia. Gracias por su atención y su paciencia.